Esta mañana con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludar. Lo mismo digo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, senador, me carga poner nota, pero no se me ocurre otra manera de preguntarle a usted si tuviera que definir con nota, con algún concepto. ¿Cuánta molestia hay en el Partido Socialista después de las declaraciones frente a amplistas y comunistas respecto de lo que hizo el socialismo democrático con la ley Naim Retamal, que ha provocado todo este desaguisado a partir del caso de Gustavo Gatica? ¿Cómo lo definiría usted? La verdad es que la molestia precisamente por esto de lo que hizo el socialismo democrático, ¿no? Por favor, la ley se votó en el Congreso con amplia participación y el gobierno pidió que se votara. El gobierno del presidente Boric fue de alguna manera el que promovió el que se aprobara esta ley. Nosotros no dijimos que había que hacerla, que era forzoso sacarla, que todo lo demás, pero realmente la decisión de aprobar la ley, que no es otra ley que de alguna manera diría que deja el tema de si hubo intención o no de agredir en manos del juez, no de los jueces, que fue lo que pasó ahora. O sea, la pregunta aquí no es, o sea, aquí no hay ninguna presunción, que es lo que se intenta hacer con otra ley que está parada en el Congreso y yo creo que ya no va a salir, que es como presumir la inocencia del policía o de la persona que de alguna manera se defiende o responde, ¿no? La ley dice claramente es que permite que el juez o que el grupo de jueces, como ocurrió en este caso, decida si hubo o no si había o no una amenaza. Y los jueces lo decidieron distinto a lo que uno piensa a lo mejor, y eso requiere una apelación. Pero la verdad es que a mí me parece completamente injusto cargarle a una fuerza política a esto, por favor. Si ellos estuvieron todos a favor de votar, imagino que el Partido Comunista no, pero la verdad es que entonces estos ataques son completamente inusitados. Entonces sí, la molestia es bastante grande por la publicación, incluso un listado de nombres de los que habrían sido culpables de que ahora se absuelva a los agresores del diputado electo Gatica. Lo vamos a llamar por teléfono, senador, porque se le escucha bien, pero se le escucha demasiado bajo y la idea es que, sobre todo... Bueno, a lo mejor si me acerco más al micrófono. Ahí se le escucha mucho mejor. Voy a hablar lo más cerca del micrófono posible. Ahí está, se le escucha muy bien. Oiga, senador, bueno. Ya. Pero cuando el Partido Socialista toma la determinación que toma, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo habría que entender cómo queda la relación con el gobierno? En la práctica, por ahora, significa que nosotros no vamos a ir, más bien los representantes nuestros, yo no soy yo quien debería asistir, no vamos a ir al cónclave que se ha convocado y no vamos a ir a la reunión de comité político del próximo lunes, no vamos a ir y no vamos a ir tampoco al cónclave. Y ahí vamos a parar, después ahí veremos qué es lo que pasa, ahí habrá las explicaciones del caso y yo francamente soy uno de los que espera que entonces se resuelva, ¿no? Se resuelva de alguna manera. Uno entiende, a pesar de que no lo descartó, pero sí, por supuesto, planteó la presidenta del partido cuáles son las consecuencias de esto, uno entiende que se mantienen en el gobierno, pero ¿qué significa, desde este punto de vista, es simplemente marcar un punto o puede tener un efecto práctico, más allá de no ir a una reunión? Yo espero que no vaya más allá, pero si las agresiones continúan, francamente va a ir más allá, pues es la realidad. ¿Usted por qué cree que el Frente Amplio y el Partido Comunista tuvieron esta reacción sabiendo que esto no solamente tiene un impacto sobre el socialismo democrático, sino que sobre el mismo presidente Boric? Bueno, mira, aquí me salgo de las consideraciones partidarias y es mi opinión, ¿no? Sí. Yo se lo he dicho alguna vez incluso al presidente, que un problema durante todo este gobierno ha sido que los partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno generalmente mantienen entre sí reuniones, diálogos, tratan de limar asperezas, etcétera. Nosotros nunca hemos tenido una reunión con el Frente Amplio. Yo no recuerdo una... El Frente Amplio, la norma, la idea de que este era el partido que iba a reemplazar al socialismo chileno no se cumplió, el presidente lo tiene muy claro, pero hay algunos que al parecer todavía creen eso. Ahora, el mismo presidente Gabriel Boric había de alguna manera tratado de tomar una cierta distancia respecto de la ley Naim Retamal. Lo que vimos en sus declaraciones, por ejemplo, en Tolerancia Cero, cuando consultado sobre este tema, el presidente lo que dijo
es que la ley Namin Ratamal no es una iniciativa del gobierno, sino la fusión de diversas iniciativas parlamentarias, pero lo que sorprende es que hace algunos días el gobierno lanzó un sitio tratando de publicitar sus 1000 avances durante estos casi 4 años de gobierno, y entre las normas que aparecían estaba la ley Naim Retamal. Entonces cuesta entender que se le mencione como uno de los avances del gobierno y luego el mismo presidente diga que en realidad no es una iniciativa del gobierno. Bueno, mire, no decía, primero que nada, por eso se llama Naim Retamal, porque es la fusión de 2 proyectos de ley presentados en el Parlamento, eso es claro, ¿no? Segundo, naturalmente el gobierno es el que promueve las leyes para su aprobación, y después el presidente el que las suscribe, ¿no? Y las promulga. Por lo tanto, participación del gobierno en la dictación de leyes siempre hay. Ahora, claro, yo entiendo que el presidente no quiera meterse en un debate que es un debate hoy día realmente así, por desgracia, entre partidos, y que trate de dejarlo de lado, pero sí, ninguna ley se puede dictar si el gobierno tiene 1/3 más 1 de los miembros del Parlamento. Ninguno. Por lo tanto, esta ley, y nunca hemos tenido esa dificultad. Por lo tanto, esta ley fue aprobada con el consentimiento del gobierno, desde luego. Ya, ahora, en una cuestión más, si se quiere, de mediano plazo, ¿usted es de los que imagina, proyecta a una oposición unida, monolítica, si se quiere, no sé cómo, pero como al menos se presentó durante la candidatura de Janet Jara, o se imagina, una vez que llegue el 11 de marzo, una oposición donde cada quien va a tratar de buscar su propia identidad de vuelta? Bueno, yo no diría monolítica, pero sí integrada por varias fuerzas políticas. Somos distintos nosotros del Frente Amplio, somos distintos del Partido Comunista, desde luego. Yo diría que tenemos más cercanía, efectivamente, con el Partido por la Democracia, desde luego, con el Partido Radical, y en alguna medida con el Partido Republicano también, ¿no? Perdón, el partido liberal de Milosevic, ¿no? Digamos, entonces naturalmente puede tender a formarse alianzas dentro de la alianza, pero espero que tengamos un grado de consenso con la presión al gobierno, ¿no? Ya, en una posición como esa, por lo tanto, uno tiene que definir, me imagino, no solamente cómo le van a marcar los puntos a la próxima administración, sino que empezar a construir también una especie de relato propio, ¿no?, de lo que se pretende hacia adelante. ¿Y eso usted proyecta hoy día que es posible, es factible construir junto al Frente Amplio y el Partido Comunista? Mire, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es conversar. Si nosotros no conversamos, con el PC sí, francamente, y en el Congreso también. Pero la verdad es que entre las directivas de los partidos no ha habido el diálogo que habitualmente hay en las alianzas, pues. O sea, nosotros vamos a conversar a la moneda en las reuniones de comité político. Pero esa cosa que siempre ha servido en la política chilena, que son las relaciones bilaterales, las conversaciones entre partidos, se da muy poco. Y no por una falta de voluntad nuestra, de ninguna manera, ¿no? Y esto lo planteé yo, esto mismo. Nosotros no hemos hablado nunca con el Frente Amplio, dije en una reunión con el presidente hace ya 2 años. Entonces, realmente, y desde entonces no ha habido ni acercamiento ni ninguna cosa. Entonces, yo creo que realmente en eso hemos sido tal vez todos un poco negligentes, pero efectivamente actuamos juntos, conversamos en el Congreso, pero diálogo intrapartidario no existe. Por lo tanto, cómo fijar una posición común, cómo fijar una línea común, todo eso, cómo hacerlo. Yo me imagino que el cónclave es un poco para eso, ¿no? Pero los cónclaves son con mucha gente y con muy poca conversación, porque realmente tenemos una exposición tras otra, todos los jefes de partido hablan, todos los representantes de bancadas hablan, pero no hay un diálogo propiamente tal de ida y vuelta, ¿no? Y a usted, entonces, ¿qué valor le asigna a los cónclaves? Aparte de la foto, digo. Bueno, yo creo que sí, que es una cosa buena pero los cónclaves son para fijar la política, son para escuchar a los ministros y fijar política respecto de ellos. Y la verdad es que yo recuerdo que los primeros fueron muy fuertes, muy ricos, porque era qué tipo de alianza teníamos, ¿no? Y qué grado de acuerdo queríamos llegar, y de qué manera nos íbamos a entender para trabajar juntos. Pero eso nunca ocurrió, después nunca ocurrió, francamente. ¿Por qué? No lo sé, falta voluntad, supongo, de distintos sectores,
Pero yo por lo menos, mire, yo tengo reuniones siempre en el Parlamento con gente en la Comisión de Hacienda, sobre todo muchas veces hablamos conjuntamente diputados de Hacienda digamos, diputados y senadores de Hacienda. Pero si usted me pregunta en qué cosas está usted sentado con gente del Frente Amplio, bueno, yo converso mucho con el senador Latorre, que es un buen amigo, ¿no? Pero no diría yo que tengo una como bancada socialista, y por lo menos cuando yo era jefe de la bancada y después también hemos tenido un diálogo permanente con el Frente Amplio, ni mucho menos. Eh, Senador, Con el Partido Comunista algo más, ¿no? Eso sí, eso sí. ya, es que en general uno pensaba que había una mejor relación allí, ¿no? Entre esas dos colectividades más históricas, y sin embargo es donde también hemos visto bien marcadas diferencias. Hemos visto al mismo Partido Comunista acusar al gobierno en algún momento, porque fue acusar al gobierno en la práctica, de un montaje, por ejemplo, en el caso de la incautación de armas en Villa Francia hace algunos años, Sí. apuntando al Ministerio del Interior, encabezado por una figura del socialismo democrático, de hecho por dos, Manuel Monsalve y Carolina Toá. Bueno, efectivamente esas cosas, esos malentendidos han existido, eso es real, como siempre existen, ojalá no, pero existen en las alianzas y en los acuerdos. Pero esas cosas se resuelven siempre conversando, no se resuelven con declaraciones públicas, ni mucho menos con listado de culpables como el que salió la prensa. Mire, yo no estoy en esa lista, no sé por qué en realidad, no sé si estuve en el momento de la votación o no, pero la verdad es que para muchos de los militantes socialistas el ver sus nombres en una lista de personas a las cuales se acusa de no haberle hecho justicia al diputado electo Gatica, la verdad es que yo creo que realmente es muy hiriente, muy desagradable. Ujú. Por eso que nuestra gente está tan molesta, ¿no? Antes que se me vaya el tiempo, a propósito de votaciones, senador, pasa al Senado ahora el proyecto de ley de reajuste del sector público, y el gobierno ha dicho que va a reponer en la Cámara Alta las normas que están vinculadas a lo que se ha definido así como popularmente las leyes amarre, ¿no? Yo sé que al gobierno no le gusta mucho el nombre, pero ¿usted tiene claro su posición respecto a ese punto cuando el Mire, gobierno lo reincorpore? en general, Sato, esta ley es una ley miscelánea, que la verdad es que empezó siendo ley de reajuste hace algunos años y de pronto le fueron agregando cada vez más cosas, porque es la última ley que se va a aprobar antes del receso, esto está claro, ¿no? O una de las últimas leyes. Pero yo por lo menos en esto voy a seguir la postura del gobierno. Si el gobierno quiere insistir en su postura no las voy a cuestionar. Y de todas maneras creo que ha sido bastante menos grave el conflicto que lo que ha ocurrido, ¿no? Si no, todavía estarían discutiendo en la Cámara de Diputados. Ya, pero no tiene o sea, ¿a usted le gustan las normas que establecen, digamos, estas limitaciones respecto a las Mire, desvinculaciones de funcionarios a contrata? yo creo que yo creo que realmente a mí me parece que naturalmente el gobierno debe tener derecho, el nuevo gobierno, a nombrar todos los funcionarios de alta dirección que están considerados en la alta dirección pública. Pero siempre me ha molestado mucho esta gente, que la gente que simplemente trabaja en cargos menores, en donde sea, tenga la angustia cada 4 años de si va a conservar su trabajo. No, eso no debe ocurrir. Y el sistema, desgraciadamente, no suprimimos a tiempo. En realidad, nosotros lo cuestionamos mucho al retornar a la democracia. ¿Qué pasaba con los funcionarios menores? ¿Qué pasaba con ese tipo de gente? Hay demasiada gente contratada en el gobierno, que quiere decir que no hay gente de planta, sino que están a contrata. Y las contratas sufren mucho, porque en realidad son gente profesionales y gente que no profesional, que trabaja sinceramente para cualquier gobierno. Yo recuerdo muchas veces, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, por ejemplo, la mayoría, había muchísimos funcionarios ahí que eran recontratados de nuevo todo el tiempo, y que uno sabía perfectamente que eran de color político distinto al de uno. Pero eso en realidad nunca se ha corregido. Entonces, esta situación de que algunos tienen plaza y otros otros son no permanentes, la verdad es que afecta mucho. Es muy complicado, muy doloroso, porque perjudica a mucha gente, y sobre todo a gente que no tiene cargo de confianza. Muy bien, pues el senador José Miguel Insulza conversando esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Cuando. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.